Así es que vamos ya precisamente con Octavio Pedrosa. Octavio, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte. Un segundito. Agradezco en primer término la oportunidad que nos das para platicar contigo y con tu audiencia. Al contrario, Octavio, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad es que lo que se ha publicado en estos días, lo que tú mismo has denunciado en una conferencia de prensa que diste ayer en las oficinas del Comité Nacional Panista, pues resulta muy preocupante porque lo que están señalando ustedes son indicios fuertes de algo que podría ser un fraude electoral. ¿Qué es lo que están planteando, Octavio? Mira, Julio, son dos rutas las que hemos seguido nosotros. En primer lugar, presentamos ante el OCLE, el Tribunal Local Estatal, el CEPAC, aquí en San Luis Potosí, toda una impugnación que comprende diferentes clases o tipos de anomalías que tenemos perfectamente documentadas, perfectamente fundamentadas, y que obedecen a una primera instancia de impugnación. Pero por otro lado, Julio, en otra ruta, hemos presentado ya en el Instituto Nacional Electoral lo que se denomina, en términos jurídicos, una queja, que es un exhorto a que esta institución nacional profundice el tema de el rebase de los topes de campaña. Es atribución del INE investigar y dictaminar si es procedente o no el rebase de topes de campaña con la información que nosotros presentamos, más lo que su propio órgano de fiscalización interno del INE está ya elaborando, está ya estudiando. Son dos rutas distintas, pero que a final de cuentas van a converger en lo que será la resolución final de si hay causales para la nulidad de la elección. Octavio, leo que hay una presencia desmesurada, anómala, de militantes del Partido Verde Ecologista de México, al cual pertenece quien hoy está como gobernador electo, en términos de denominación periodística, Ricardo Gallardo, que ocuparon cargos en las mesas directivas y parece que con cierta frecuencia ni siquiera eran miembros de la propia sección electoral, lo cual pues es un indicio muy preocupante. Es uno de los 6 puntos sustantivos que presentamos en nuestra impugnación. Lo podemos denominar como sustitución ilegal de funcionarios en las mesas electorales, en las casillas, para decirlo coloquialmente. Uh-huh. ¿Cuál fue el patrón que se presentó? Amedrentamiento, amenaza e incluso llegando al punto de evitar que se presentaran los funcionarios formales, oficiales, por parte del órgano electoral, y al no presentarse, como tú lo sabes bien, la ley contempla que gente que está aguardando para iniciar la votación pueda ocupar los cargos de funcionarios de la casilla. Sin embargo, el patrón irregular es que hay muchos casos documentados en donde quienes fungieron como ciudadanos que asumían esta responsabilidad no correspondían a esa sección, y eso los inhabilita legalmente para poder actuar. Sin embargo, esto ocurrió de una manera reiterada y con un cierto patrón, particularmente en el distrito 9, que es Soledad de Graciano Sánchez, que sabemos que son pues los territorios donde ellos tienen una gran incidencia, una gran penetración y una gran capacidad de movilización gente. Entonces, esto es uno de los elementos contundentes, pero hay otros tanto más graves, Julio, como es el hecho de que hay actas apócrifas, hay actas sin folio, que con un peritaje de por medio se determina que no corresponden a la documentación oficial que reparte el órgano electoral. Esto, insisto, basados en peritajes.
dimensiones distintas de las actas, sin folio, incluso con irregularidades en cuanto a quienes tenían que firmarla como representantes de la coalición y que no corresponden a las personas debidamente registradas. Uh-huh. Otro elemento, Julio, si me lo permites abundar rápido en ello, es la suspensión irregular, indebida, ilegal del acopio de información que hace el órgano electoral. Todo ocurrió en la madrugada entre el 6 y el 7, sin levantar un acta circunstanciada para determinar que por alguna razón que pudiera explicarse técnicamente, que por el sistema o por cansancio de los funcionarios se suspendía, pero no hubo un acta. Sin embargo, la recepción de votaciones siguió y al día siguiente se reanudan las sesiones en 13 de los 15 distritos, ya con resultados totalmente diferentes a los que venían del proceso que se estaba dando en presencia de los representantes. Esto es, se cayó el sistema, pero no del verbo caer, sino del verbo callar. Uh-huh. Y finalmente el resultado, a las 10, 11 de la mañana que se reanudaban los cómputos, ya los números eran totalmente distintos. Repito, en 13 de 15 distritos, nosotros tenemos fe notarial de 4 de ellos. En nosotros no lo pudimos obtener porque hubo reticencia de los funcionarios para poder permitir el acceso a notarios públicos para dar fe de este hecho. Entonces, son una serie de inconsistencias y una serie de irregularidades, Julio, que nos hacen confirmar que fue una elección absolutamente manchada por irregularidades y que nosotros estamos denunciando ya en los órganos electorales. Estoy hablando con Octavio Pedrosa, quien ha sido candidato a gobernador de San Luis Potosí por la coalición integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Octavio, ¿y qué sigue en términos procesales? ¿Cuándo y quiénes tienen que resolver sobre estas quejas o impugnaciones que están presentando ustedes? En dos vertientes también. Por un lado, el órgano local, el tribunal local, estatal, se está ya reservando el que no va a elaborar su resolución hasta en tanto el INE no concluya su revisión del tope de gastos de campaña. Y aquí sí hay una fecha muy definida, que es el 22 de julio, en donde el INE se pronunciará en el tema específico de los gastos de campaña, para adicionar una resolución a la otra y que haya un solo, vamos a decirlo así, pues resolutivo de si hay causales de nulidad de la elección. El 22 de julio es una fecha muy importante porque vamos a conocer lo que resolvió el tribunal local y al mismo tiempo el dictamen del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el tema de gastos de campaña. Ajá. Ahora, ¿qué sucede en San Luis Potosí? ¿Cómo está el ambiente, Octavio Pedrosa? Recuerdo que en el cierre de campaña en la ciudad de San Luis Potosí, el propio padre del candidato advirtió al gobernador que no fuese a hacer otra trastada porque le iría mal. Es decir, hay un ambiente de violencia, de presagios de violencia política en San Luis Potosí, Octavio. Pues mira, Julio, es una pregunta muy compleja y que yo no pudiera tener una respuesta precisa. Yo lo que te puedo asegurar a ti y a quienes nos escuchan es que de nuestra parte sabremos conducirnos exclusivamente por las vías de la legalidad, de los órganos electorales. Confío en los órganos electorales, confiamos en sus resoluciones y de nuestra parte prevalecerá en todo momento la mesura, la pues invitación a no propiciar escenarios de confrontación, no de nuestra parte. Pues de los demás no puedo yo anticipar. Yo no quiero que nuestro estado vuelva a vivir momentos de convulsión, de rispidez, de violencia, ni mucho menos, no de nuestra parte. Jamás permitiríamos nosotros que esto se desembocara en que viviéramos escenarios que ya creemos superados. El gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras,
de origen priista, ha recibido ya a Ricardo Gallardo Cardona. El presidente de la República no lo ha hecho aún. ¿Estos son signos de que hay pues ya un entendimiento político en curso? Mira, yo te diría que eso se explica por sí solo por el hecho de que el estatus legal de Gallardo hoy día es que es el gobernador electo. Ese es su estatus legal, así estemos nosotros conformes o no, así estemos en un proceso que para nosotros está en curso y ya lo definirán los tribunales. Hoy no es de extrañar que el gobernador lo haya recibido porque es el gobernador electo. Claro que eso se puede revertir y eso es a lo que nosotros apelamos y apostamos y estamos trabajando en ello. Pero no es nada irregular que lo haya hecho. El por qué el presidente de la República no lo ha recibido, bueno, pues no tengo respuesta a ello. Pero mucho se ha dicho de por qué el gobernador ya lo recibió. Es que es por obligación, así como ha recibido a muchos otros candidatos electos que hoy son ya presidentes municipales electos, por ejemplo, y que están también sujetos a procesos de litis en los tribunales. Entonces, bueno, no significa nada para nosotros. Octavio Pedrosa, mucho se habla de que en San Luis Potosí la fuerza, el dinero de la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona pues proviene de grupos oscuros que en San Luis Potosí pues la gente asocia con la violencia de grupos criminales. ¿Qué tanto San Luis Potosí está en ese riesgo de establecerse un gobierno con Ricardo Gallardo Cardona que tenga esas características? Mira, nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy responsables. Para esto hay autoridades de la materia, como es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, Santiago Nieto, que son los responsables de determinar si hay recursos de procedencia ilícita. No es un tema en el que nosotros estemos participando, ni abordando, ni metiéndonos. Será la autoridad de la materia la que determine si hay causales en este sentido que pudieran resolver en función de una causa de nulidad. Nosotros nos vamos a lo electoral estrictamente hablando, que son todas las irregularidades, todas las anomalías, todas las violaciones a la ley. Por ejemplo, la veda electoral que se rompió flagrantemente a través de los influencers. El mismo día 6 de junio estaban en las redes sociales de estos amigos invitando al voto. Y bueno, nosotros lo estamos denunciando como un acto causal de nulidad de elección, el haber roto la veda electoral. Todas las anomalías que ya te comenté y el tope de gastos de campaña. Hoy tenemos nosotros ya indicadores de más del 24% de rebase del tope de campaña y esto es de lo que alcanzamos a detectar. Sin duda crecerá, sin duda irá aumentando, sobre todo cuando el INE con su unidad de inteligencia financiera termine sus propios dictámenes. Nuestra ruta va en este sentido, lo demás se lo dejamos a la autoridad competente de la materia. Gracias, Octavio. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar y cierro este diálogo preguntándote qué seguiría en caso de que se decretara la anulación de la elección de gobernador en San Luis Potosí. El Congreso debe nombrar un interino y en cuánto tiempo tendría que haber nuevas elecciones. Es correcto, se tendría, de darse el supuesto de la nulidad de la elección, se tiene que reponer, se tiene que nombrar un gobernador interino por el Congreso estatal. Habrá que ver en qué fecha se determina eso para saber si es la presente legislatura o la que entra a partir del 15 de septiembre. Esto es una interrogante que pues hoy no podemos resolver, no podemos dilucidar. Y luego viene un plazo a partir de ese momento de 6 meses máximo para que se reponga la elección. En esa elección no podría participar el candidato o gobernador electo que hubiese sido sancionado. Es correcto, el que fue responsable de la causa de la nulidad ya no tendría oportunidad de participar. Bien, pues Octavio Pedrosa, muchas gracias por esta oportunidad de tener los datos de lo que están presentando ante las autoridades electorales y que habrá de resolverse en esas instancias jurídicas. Muchas gracias, Octavio, a reserva de lo que quieras agregar. Julio, sí. Julio, como siempre, pues nada más saludarte con el afecto de siempre y agradeciéndote mucho la oportunidad que me das de informar
el estatus en el que nos encontramos en este momento. Muchas gracias, Julio. Al contrario, Octavio, muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Abrazo.